viendo el tema bibliología. Y vamos a continuar, y para esto vamos a leer en el Salmo 19. Y vamos a percatarnos de su lectura, que dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Muy bien. Con esta lectura vamos a dar inicio, mis hermanos, a nuestro hermoso tema de la revelación. La Biblia nos habla en todas sus páginas de revelación. Nuestro Dios se revela al hombre. Es el deseo insistente de nuestro Creador, que se ha ocultado debido a la caída del hombre, de todas maneras revelarse, darse a conocer. Y hay cosas que debemos de tomar en cuenta para ser consecuentes con la revelación de nuestro Dios. Primero miremos lo que en sí es la revelación, y también pasemos viendo lo que es la razón. Podemos decir en este subtítulo, revelación y razón. Primero hablemos de la razón. La razón tiene su parte importante. Note todo lo que leímos en la mitad de este hermoso salmo, que el Señor ha puesto en su creación sabiduría, y el hombre tiene que discernir en toda la creación, en toda la naturaleza, para concluir y conocer que el Señor no solamente es real, no solamente es verdadero, sino maravilloso. Imagínense cómo puso el sol, hablando de nuestro astro rey, como se le llama. Vivimos la tierra, todos los habitantes de ella vivimos en la órbita, en la atmósfera del sol. Pero lo puso el Señor por su pura misericordia, para que este planeta tenga vida, para que nosotros los habitantes de esta tierra pues podamos disfrutar de los favores del sol. Pero mire también cómo la necedad del hombre se va manifestando, se tuerce su sabiduría, su discernimiento, y civilizaciones tan grandes como la egipcia, como la inca, como la maya, adoraron al sol, en lugar de darse por enterados de que alguien creó el sol para nuestro beneficio. Hace poco yo estaba viendo la caída del sol, y Dios, Señor, me parece esto tan claro, tan fantástico, que el Señor en medio de todo puso el sol. Intencionalmente puso el sol. Él puso la lumbrera mayor para que alumbrara durante el día, dominara, sea el dueño del día, y la luna que lo sea de noche. Todo por su misericordia. Y en la naturaleza está plasmado, hermano, la sabiduría, la deidad, la grandeza, la inteligencia, el poder, pero también el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y es cuestión de usar la mente.
En este aspecto hay que usar la razón, que aunque la razón no tiene, hermanos, la suficiencia para descubrir el plan de nuestro Señor, por lo menos puede darse por enterado el hombre de la existencia real de nuestro Dios. Dice la Biblia que el Señor todo lo creó, todo lo hizo, ¿verdad? Para Él y por medio de Él, tal manera que también toda la creación tiene un propósito, un objetivo, que se conozca, que se intime con el Creador de todas estas cosas. Su creación nos habla. Dice que aunque no hay palabras, y usted tal vez vio la contradicción aparente que hay, no hay palabras, dice, pero después dice que sí hay palabras. Es que cuando ya las palabras, hermano, cuando la creación ha sido discernida por la mente desprejuiciada del hombre, la mente inteligente del hombre, puede entonces encontrar que hay palabras, como esta tarde que yo le digo. Yo luego pensé, hermano, en que el Señor nos está diciendo que Él fue el que puso el sol para bendecirnos. ¿Se ha fijado usted el fenómeno de la lluvia? ¿Cómo proceso de condensación del agua, hermano? Viene el sol, calienta el agua, hace subir la nube cargada de agua, está atada el agua ahí. Pero cuando viene el viento fresco, frío, hermano, en la atmósfera, se precipita, pero por gotitas. Están regando la tierra. ¿Nunca vio usted aquellas regaderas, hermano, manuales? ¿Sí las conoció? Ahora ya no hay nada de eso, ¿verdad? Lo que bonito salían los chorritos, hermano, para regar las plantitas y no echarles el baldón de agua, ¿verdad? ¿Se imagina usted que en lugar de caer gotitas caeran baldones de agua? ¿Qué agricultura podría permanecer? Ninguna. Entonces, ya uno mira ahí que hay una intencionalidad, que hay un diseño, que hay algo bien armado para el propósito de la vida que el Señor ha querido darle a su creación en la tierra. Hay que discernirlo. No hay, aunque no hay palabras, no hay voz que se escuche, ahí está la sabiduría del Señor. Dice, ¿cómo lee? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero para esto hay que usar la mente desprejuiciada. Alguien hizo eso. No puede ser, mi hermano, que la mente nos diga que un gran estallido de materia arregló todo. Mire qué diferentes somos todos los que estamos acá. Y en toda la humanidad las diferencias son tremendas, ¿verdad? Hay gente de raza blanca, negra, amarilla, cobriza, de todo. Pero todos somos hermanos. Todos somos descendientes de Adán y Eva. ¿Sí? Y entonces, esa diversidad no puede ser, hermano, por un estallido de materia, como los supuestos sabios científicos lo están afirmando. Y lo dicen con tanta seriedad que como que lo creen. Dice uno, pero ¿cómo pueden creer eso? De que todo se formó solo. Y de la nada, nada sale. Eso es una ley para la mente. Pero la mente tiene que jugar un papel protagónico también. No se desmerece, hermano, el poder de razonamiento. Lo que sí hay que tener es honestidad para discernir las cosas del Señor. Ahí se mira un diseño. Todo está bien diseñado. El sol alumbra todos los días sobre la tierra para que ésta permanezca dando vida. Y la luna de noche también tiene sus efectos, como las mareas y las siembras oportunas. Los agricultores saben todo eso, por pura tradición, por pura costumbre, por puro descubrimiento continuo. La tierra está llena de vida. Por eso, hermanos, los pueblos de América pensaron que la mama, ¿cómo le llaman? La Pachamama tiene vida. Y la verdad tiene nutrientes que dan, hermano, productos para la vida. Si la tierra no produjera lo que produce, no se podría subsistir sobre la tierra tampoco. Todos necesitamos ingerir esos alimentos. Bueno, la creación, hermano, por donde la veamos, es un diseño de alguien muy inteligente, demasiado inteligente y bien intencionado, y que tiene propósitos de darse a conocer más íntimamente.
Vamos a leer, hermanos, la porción para que podamos nosotros darnos cuenta de esta intencionalidad. Porque si no lo anotamos, vamos a perder lo mejor de esta porción bíblica. Comencemos leyendo de nuevo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Dice. Bueno, ¿hay o no hay voz? Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Bueno, ¿hay o no hay palabras? Es que cuando ya Dios, hermano, está siendo acreditado en sus obras, entonces se vuelve una palabra directa a nuestro corazón y a nuestra mente. Ya no es algo vago, ya no es algo, hermano, sin el sentido que se le da cuando se atiende a la voz del Señor. Si no, mire usted el mundo, mire la Biblia. El libro más vendido sobre la tierra es la Sagrada Escritura. Pero ¿cuántos toman de sus lectores en serio lo que dice la Biblia? Se lo digo más drástico. ¿Cuánto pueblo de Dios que ha sido bendecido por el Señor toma en serio la Biblia? Y las proporciones, hermano, no son favorables. No son favorables, porque si fueran favorables, por lo menos la cristiandad no estaría tan maltrecha como está hoy. Y hablo de la generalidad de la cristiandad. Hoy hay crisis. Hay cosas, hermano, increíbles en el comportamiento de los supuestamente cristianos. Y aún puedo hablar de verdaderos cristianos, no de la religión popular, ¿verdad? Que están en un oprobio cada día peor. En Chile, en Ecuador, en Europa, en todo el mundo. Sino que también, hermano, en pueblo más cercano a nosotros como hijos de Dios, que nos consideramos ser honestamente, también hay corrupciones. ¿Por qué? Porque ven los testimonios y no se dan cuenta. Como dijo el Señor de Israel: teniendo oídos, no oyen. Teniendo ojos, no miran. Porque el Señor incluso a Israel, en este caso, engrosó su corazón. Se endureció el corazón de los israelitas. Pero me temo que los cristianos se están endureciendo también por las señales que estamos nosotros percibiendo, apocalípticas. Podemos decir que estamos viendo el final de los tiempos. Pero ¿quién se apercibe para esperar al Señor? Porque lo grande del fin de esta era es el retorno de Jesús. No es, hermano, un desenlace fatal como la gran tribulación. Pues para el mundo lo será, pero para nosotros como hijos de Dios, la bendita esperanza que por siglos ha tenido la iglesia verdadera, se estará cumpliendo muy pronto en estos días. Y si va a ahondar a más, usted tal vez se asustaría de saber que estamos, hermano, realmente en el conteo final de los días. Ya está en reversa el conteo. Y tengo muchas razones para decirle esto a usted. Pero ¿dónde está, hermano, los que tienen esta bendita esperanza? Que dice la Biblia que el que tiene esperanza de estas cosas futuristas, el retorno del Señor y todo lo que implica, se purifica a sí mismo, dice. No está esperando a alguno que lo purifique, ¿verdad? Algún apóstol, algún profeta que lo purifique. No, él mismo toma la iniciativa, se responsabiliza por su fe y camina hacia el encuentro del Señor. Entonces, hay un salto de cualidad acá. Usted ve que hay una revelación general que Dios ha hecho. Pero cuando ya se toma en cuenta, son sus palabras. Es su voz que se está atendiendo para descubrir que de verdad sí hay un ser supremo, que no es una imaginación de los cristianos, que no es una cuestión de religiosos. No, en realidad está Él. Y no podemos negarlo porque tenemos una mente desprejuiciada y que sí entiende. Nosotros tenemos inteligencia y podemos saber que todo lo que vemos y percibimos no es obra de la casualidad. ¿Usted ha visto los insectos? A mí me gustan las mariquitas. Qué cosa más increíble, unas cositas así
con una belleza tan especial. Las hormiguitas se pueden cargar pesos más grandes que de su propio cuerpo y trabajan como que alguien las dirige y son bien diligentes y no perezosas, ¿eh? Por eso ponen a la hormiga como ejemplo para los perezosos. Perezoso, mira la hormiga, le dicen a uno, siendo un pueblo débil, y sin embargo hacen provisión en el verano para que el invierno no las sorprenda. Ah, tremendo pueblo ese, las famosas hormigas. Y todas son esbeltas. Nadie está gordo entre las hormigas, ¿se ha fijado usted? Todos son deportistas. Bueno, quiere que le diga lo más sofisticado de la creación que nos habla de el Creador, nuestro cerebro. Eso es increíble. Una obra máxima de ingeniería, la que han puesto en nosotros. El Señor le pregunta a Job, cuando Job anda todavía engreído, que pensaba que él era la máxima expresión de la justicia y que de todas maneras le estaba cayendo a juicio. Le dijo el Señor a Job, respóndeme esto, ¿quién le dio sabiduría a la mente? Porque cuando uno piensa en la mente, hermano, se asombra. ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos distinguir? Yo cuando oigo música digo yo, ¿cómo es posible que yo distinga las notas musicales? ¿Por qué tiene que sonar así? Y yo percibir la diferencia. Pongamos un ejemplo drástico, ¿no? Digamos, la música clásica de los grandes compositores como Beethoven. ¿Qué música más hermosa? Y ver el vulgar reggaetón. ¿Y cómo puedo distinguir yo qué obra maestra la de ese señor llamado Ludwig van Beethoven? A lo vulgar, hermano, del reggaetón que ni música está clasificada a ser. Dice que para que los niños nazcan inteligentes, la mamá tiene que oír música clásica. Salen mejor los chiquillos. Y con el reggaetón, hermano, nacen un poquito aturdidos. Mejor no oiga reggaetón. Pero lo que me maravilla a mí es de que yo pueda distinguir las notas musicales. ¿Y por qué puedo hacerlo? ¿Cómo puedo escuchar el ruido de un camión que pasa por allá? ¿Cómo puede la onda vibrar y venir a mi oído, hermano? Y el cerebro especialmente capta eso y lo hace conocer a la mente. No, es una obra increíble, hermano. Increíble. Lo que pasa es de que el hombre no se da tiempo para ver la creación. Se llena de prejuicios, se llena de pensamientos absurdos y queda en tinieblas. Pero es lícito usar la mente. Con la mente podemos discernir las cosas que son verdad, que nuestro Dios quiere que conozcamos. Ahora, saltando a lo máximo, como es la palabra del Señor, aquí, hermanos, más que usar la mente, recibimos revelación. La Biblia entera es pura revelación, escrita de nuestro Creador. Desde el Génesis, que es asombroso ese primer libro que escribió Moisés, aunque no es el primero cronológico, porque el cronológico es, en primer lugar, el libro de Job. Dice unas cosas tajantes. En el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Punto. Y se acabó. Porque no hay argumentación, porque Él fue el que lo hizo. En cambio, el hombre anda viendo, hermanos, si fue un estallido, y que si la materia oscura, y que si no sé qué otras cosas, hermano. Y resulta que ellos creen que la materia inerte fue la que creó todo. Es una tontería. Lo que está inerte no puede crear nada, ni siquiera insuflar vida a su propia contextura, ¿verdad? Y la palabra del Señor entonces viene y nos da revelación. Revelación es todo lo que Dios nos da a conocer, porque de otra manera no lo conoceríamos. Eso es revelación. Entonces, cuando dice Elohim crió los cielos y la tierra, punto, no podríamos nosotros concebir, discernir la autoría de lo que es
el cielo y la tierra, porque son leyes fantásticas, hermano. El estallido de una supernova que disemina la materia por todos lados tiene un ruido descomunal. Los rayos no son nada, los truenos no son nada, a la par del estallido de un monstruo de esos. Es que como que el sol estallara, hermano, sería el acabose de la vida en toda el sistema solar nuestro. Y bueno, la palabra del Señor habla de la creación del hombre, que no solamente es la materia, fue creado de la gravedad de la tierra, pero el hombre no solamente es terrenal, tiene una personalidad dentro del estuche que nosotros miramos, que le llamamos cuerpo, que ansía cosas maravillosas, como alabar a Dios, como tener conciencia de un creador que todos los seres humanos tenemos, aunque unos nieguen la existencia del Señor, como Mao Zedong, aquel dictador chino, que negaba la existencia del Señor, pero cuando se murió su mujer se volvió místico. Ay, bueno, y dice uno, bueno, ¿cree en Dios o no cree en Dios? No, solo cuando los están apretando las circunstancias pueden dirigirse al Creador. Es como el deseo de la vida eterna está en todos los corazones. Lo que sucede es que el prejuicio y estar en las cuestiones equivocadas, al final de cuentas, acallan la conciencia. Pero la verdad, hermanos, es de que Dios reveló cómo hizo al hombre, de la greda de la tierra, y todo nuestro cuerpo tiene los elementos que están en la tierra, como zinc, hierro, fósforo y otros ingredientes. Somos realmente terrenales. Nuestro cuerpo es de la tierra. Por eso cuando se muere alguien, lo entierran, porque ahí es donde pertenece su cuerpo, a la tierra. Vuelve a la tierra de donde fue tomado. Así es que mire qué tal orgullo el nuestro, ¿eh? Nos sentimos no sé qué, cuando en realidad somos de la tierra. Pero el alma no. El alma el Señor la puso en el ser para individualizarlo y que tuviera, hermanos, voluntad propia, libre albedrío, que tenga, hermano, su mentalidad para discernir las cosas. Y aunque el hombre por la caída está rebajado de su capacidad craneana, de todas maneras este poco que utilizamos nos sirve para muchas cosas. Mire la tecnología en la tierra, cómo se ha multiplicado. Hoy uno puede estar hablando con otra persona a distancia y viéndolo. ¿Se imagina usted hace 30 años, cuando venimos al Ecuador, hermano, usábamos un sucre para meterlo en el teléfono público? Y ahí era que llamábamos. Y a veces se tragaba la moneda y no nos comunicaba. ¿Sí se acuerda usted? Cambia ahora. Hasta los niños como este chiquito tienen su propio teléfono, hermano. Y qué fácil es llamar, ¿verdad? Aunque a veces le dicen a uno, bienvenido a Porta. Usted no tiene saldo. Todo hay que ponerle. Pero todo ha cambiado. Ahora es increíble, hermano. Antes las pobres mujeres que estaban embarazadas no sabían si era un varoncito o si era una mujercita, porque no había manera de descubrir. Habían unos métodos como que pásele el huevo por no sé dónde y que haga no sé qué cosas para descubrir si es un varoncito o una nena. También la formación del vientre decía, uy, una nena va a tener. No, es un varón. Esas eran las cosas para descubrir. En cambio hoy, se va a tomar una cuestión de esas, un eco, y vaya, gemelos, y se empieza a asustar el pobre marido. Ahora todo ha cambiado, ¿no? Ahora hay carros que caminan solos, hermanos, se dirigen solos. Sí. Yo no sé cómo le hacen, yo no me metería un carro así, pero ya existen. Yo prefiero ver a Seville cómo maneja, porque así maneja bien. Ahí va Eduardo contento, porque dice, no va a chocar. Bueno, todo ha cambiado. Dios ha revelado la creación del hombre. Tiene una contextura increíble. El ser humano es un ser increíble.
cómo funcionan sus ojos, cómo funcionan sus sentidos. Y la ansia que tiene, hermano, por lo eterno, nos hace ver que tiene un espíritu. Usted, cuando ha adorado al Señor, ¿no descubre que su comportamiento está cambiando en ese momento? Cuando dice, cambió mi lamento en baile. Es, hermano, un salto cualitativo maravilloso. Pero ese es el espíritu. De estar lamentando las circunstancias a celebrar eufórico, embriagado de la misericordia de Dios, solo el cristiano lo puede hacer. Usted mira a los inconversos, se deprimen o se alegran. Pero de estar deprimido, alegrarse, hermano, ni una buena noticia colma de verdad su necesidad. Pero nosotros cambiamos, hermano, hasta de comportamiento y descubrimos otra naturaleza dentro de nosotros, que se alegra, que no duda, que ama entrañablemente, que se rinde incondicionalmente a ese ser supremo que algunos le llaman Dios, pero que nosotros le llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es maravilloso, ver nuestro comportamiento. Todos descubrimos que no solamente somos seres humanos, sino que somos hijos de Dios. Y eso es maravilloso, saber que podemos alabar, adorar, orar hoy en la mañana, tempranito, hermano, una presencia del Señor maravillosa, disfrutable. A la próxima venga temprano, para que usted lo pueda disfrutar también. Entonces estuviste, ¿no? Desde temprano llegaste tarde. A la próxima anticípate, porque es una cosa deleitosa y es algo que sí gratifica el alma. Qué bueno es esto, hermano. Bueno, Dios nos da a conocer por su palabra todas las cosas que Él se ha propuesto hacer en la tierra, y muchas veces salta hasta los cielos. Por eso dice la Escritura misma, toda la Escritura es inspirada. Y aquí entramos a otro punto que se llama inspiración. Es inspirada por Dios. Eso de inspiración, lo que significa es que el Espíritu Santo sopló sobre los escritos proféticos y apostólicos. Y vamos a leerlo para que usted tenga plenitud, hermano, en el conocimiento de esto que estamos nosotros afirmando. Vengamos a Pedro en su primera epístola. Nos habla tan hermosamente de esto que es una realidad. Dice así la Escritura. Versículo número 3 del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjese esto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Note que cuando los profetas escribieron,
No era de su mente. Se quedaban pensando para quién era esto que estaban ellos escribiendo. Pero el Espíritu sopló sobre eso y les explicó que no era para ellos, sino para un pueblo que vendría en el final de los tiempos. Es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es, hermano, lo novedoso en toda la historia de la humanidad. Porque el Señor creó al hombre. Y ahí estaba todas las naciones de la tierra. Pero escogió a Abraham e hizo de él un pueblo diferente que se llamó el pueblo de Israel. Y estos pueblos, tanto el gentil como el judío, a partir de Abraham, aunque diferentes ellos, no tan radicalmente tan diferentes como son los que recibimos a Jesús como Salvador y nacemos de nuevo y recibimos bautismo en el Espíritu Santo. Porque ese bautismo en el Espíritu Santo nos da la naturaleza, hermanos, o la instala, la pone en funciones, la naturaleza de Dios en nosotros. Así como recibimos la naturaleza de Adán, la corrupta, por nacimiento, por generación, así recibimos la naturaleza de nuestro Dios al venir a Cristo en fe y rendirnos a su palabra. Ahora tenemos dos naturalezas. La Biblia le llama el viejo hombre a la primera y el nuevo hombre a la segunda. Entonces somos desde ya bien diferentes. Y bueno, todo esto es una revelación. Si usted aparece por ahí hablando de eso con personas que no han recibido la renovación espiritual, no le van a entender nada, porque a ellos no se los han revelado. Incluso lo pueden estar leyendo en la Biblia y no le dan crédito. Entonces, a más de tener la escritura, que es la revelación escrita de nuestro Dios, se necesita la revelación del Espíritu, a la cual se refirió el Señor cuando dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él, note que es una persona, no como dicen los falsos testigos de Jehová, que es una influencia. No, Él dijo, cuando Él venga, solo una persona puede tener esa situación de llegar, de retirarse, de molestarse, de estar a gusto, etc. Entonces, cuando Él venga, dijo, convencerá, fíjese el trabajo del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado porque no creen en mí, dijo Jesús. De juicio porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya fue juzgado. Y de justicia porque yo me voy a la presencia del Padre y hay que practicar verdaderamente esa relación de justicia con el Señor. Porque el que dice que está en Cristo y practica la injusticia, se está contradiciendo a sí mismo. Porque conocer a Jesús es comenzar a practicar la justicia, que es muy amplio de hablar. Note qué trabajo es el que hace el Espíritu Santo. Entonces empieza esto otro, hermano, que se llama revelación, que repetimos el concepto, es la manifestación, la transmisión del conocimiento de Dios, que de otra manera no lo podríamos captar, porque es demasiado grande. Cuando llegó el más grande de los maestros en los días del Señor, allá entre los fariseos, y el Señor le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero ¿cómo se puede nacer de nuevo? Dijo. Mire el conocimiento tan pequeño y tan lamentable que tenía, da hasta pena. El gran maestro en Israel, ¿me tengo que meter acaso en el vientre de mi madre y nacer? Fíjese por dónde iba el pobre, ¿verdad? Le dijo el Señor, no, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se hace esto? Dice. No entendió ni jota. Y el Señor le tuvo que decir, y tú eres el maestro en Israel y no sabes esto. Si te he dicho las cosas terrenales y no lo crees, ¿qué tal sería si te hablo de las celestiales? Le digo. Oiga, el nuevo nacimiento todavía es terrenal. Claro, porque afecta a todos los terrenales. Pero a los terrenales renovados, espirituales, le pueden revelar las cosas celestiales, que es, hermano, un grado supremo del conocimiento. Pero note la operación del Espíritu. Él es el que enseña, el que guía en toda la verdad. Entonces, ya no solamente es la Sagrada Escritura
que amamos, que creemos en toda su extensión, sino que necesitamos al que la inspiró, el que la alentó, el que la sopló, para que vengamos al conocimiento de la verdad. Por eso en el discernimiento de la verdad, que está en la Biblia, porque ahí es la verdad, se necesita, mi hermano, como prerequisito para entenderla, que deseemos honestamente hacer la voluntad de nuestro Dios. Quien no llene ese prerequisito, la Biblia no le enseñará nada. No podrá discernir las cosas gloriosas de la Biblia. Y aquí hay conocimiento hasta general, aunque por revelación, pero en una cosa general todavía, como que Jesús es el que salva, eso todavía es general. Sino que hay un conocimiento, hermano, escondido, oculto, que si los príncipes que crucificaron a Jesús lo hubieran sabido, nunca lo hubieran crucificado. Por eso el Señor, con pena, cuando lo están flagelando, cuando lo están crucificando, le dijo a su padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sintió pena por la ignorancia de las personas en su pueblo Israel. Yo no sé de qué se pueden ufanar los israelitas, hermano, si no tienen estas verdades en su corazón. Pero bueno, el Señor tiene pactos con ellos que va a respetar y que los va a restaurar. Esa es otra cosa. Pero lo lindo, hermanos, es de que a más de nuestra razón es necesario utilizar la revelación de la palabra, que tiene ese prerequisito. Ahora, no solamente es ese prerequisito, que eso es lo primero, como la palabra lo dice, prerequisito. Hay otras cosas que se deben de tomar, como el conocimiento de que la Biblia es un todo. No se pueden tomar partes aisladas, porque este libro de 66 tomos, cada uno se explica con los demás, guardan unidad, relación, armonía. Por eso es que libros apócrifos como los 2 de Macabeos, por mencionarlos, o el de Enoc, no están calificados para estar en el canon, en la regla bíblica, porque no tienen esa cualidad. Entonces son desechados. Es hasta simple notar eso. ¿Cómo podría ser palabra de Dios y guardar armonía con las maravillas de los libros que integran la Escritura? Esas versiones, como me parece Tobías, el libro apócrifo, que dice: para ahuyentar espíritus malos se deben asar 2 hígados de pez. Eso es brujería. Eso no es palabra de Dios. Por eso, hermano, no podemos nosotros atenernos a esos escritos apócrifos. Pero con la Escritura podemos, hermano, tomar todo el universo de la Biblia y compararlo para llegar a la feliz conclusión. Mire este problema. En la historia se dijo que la roca a la cual se refirió el Señor cuando le dijo a Pedro: y yo te digo, porque Jesús preguntó, retrocedamos un poquito, ¿verdad? Y Jesús preguntó: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Oh, por ahí andan diciendo que tú eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista, o uno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó: oh Señor, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia católica pensó tendenciosamente en que se estaba refiriendo a Pedro, que Pedro era la roca sobre la que el Señor iba a edificar su iglesia, y que Pedro era el primer papa. Esa es una aberración en el conocimiento de la Escritura. Es una falsedad de principio a fin. Porque cuando uno coteja todo lo que dice la Escritura acerca simplemente de quién es la roca, usted descubre que la roca es Jesús. Lo que celebró el Señor en la declaración de Pedro es que acertó.
pero no por su inteligencia, sino porque el Padre se lo reveló. Por eso le dijo bienaventurado, que quiere decir dichoso, porque te lo revelaron. Y tan falloso era Pedro, que inmediatamente estaba haciendo lo contrario. El Señor les habla de que va a ir a la cruz, ¿verdad? Y que es necesario que Él pague por la necesidad de la humanidad. Y Pedro lo ala para un rincón y le dice: en ninguna manera te acontezca que tú vayas a la cruz. Y Jesús ahora no le dijo bienaventurado, ¿no? Ahora le dijo: apártate de mí, Satanás. Dice uno: ¿qué tal roca? ¿Qué tal roca, Pedro? ¿Verdad? Que, con el perdón de Pedro, que un día lo vamos a saludar, me va a decir un montón de veces que me pelaste, me va a decir: pero es que metiste la pata, pues, hombre. ¿Verdad? Entonces, ahora no le dijeron: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. De una vez le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escándalo me eres, porque no entiende las cosas del cielo, sino de los hombres. Mire cómo se desvirtúa la enseñanza equivocada de los católicos. No por tonto, no va a creer, tendenciosamente para formar su imperio. Pusieron a un hombre que por su historia, hermano, todos estos han sido corruptos, homosexuales, sinvergüenzas y un montón de cosas. ¿Cómo van a ser, hermano, la roca sobre la que el Señor iba a edificar su iglesia? Si la iglesia es lo más precioso que Dios tiene sobre la tierra. Nunca ha habido, hermano, ninguna organización u organismo, que es el único, que es un organismo, ningún pueblo tan elevado en las promesas del Señor y en las operaciones maravillosas del Espíritu como la iglesia de Cristo. Israel palidece, los patriarcas se quedan atrás. Es increíble lo que es la iglesia, y que sobre un hombre estuviera constituida. No, la cabeza es Cristo, la roca es Cristo. Todo el cotejo, todo el hermano estar cotejando la Escritura nos habla de quién es la roca, y esa debe ser la regla a seguir. Cualquier pasaje, hermano, que hable de un tema difícil debe ser cotejado a través del estudio de todos los pasajes que hablen de ese tema. Si hablamos de la venida del Señor, ¿será que es correcto decir: cuando suene la trompeta todos nos vamos para arriba? ¿Será que eso es lo que enseña la Biblia? Cuando bajamos nuestra mirada, porque si la ponemos en los hombres, hermano, tienen un sinnúmero de tesis, de posiciones, de ocurrencias, y vemos que la Biblia dice: hijitos, perseverad en Jesús, para que cuando Él se manifieste, mire que hay una previa, ¿verdad? No nos apartemos delante de Él avergonzados en su parucía, en su presencia personal. Mire, ¿dónde está la trompeta? ¿Y dónde está que todos nos vamos para arriba? Montón de gente va a quedar avergonzada según ese pasaje bíblico. Y cuando cotejamos otros pasajes, dicen eso: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero argumenta la gente: no, pero ¿cómo se va a ir la iglesia mutilada? Dice, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se va a ir sin un brazo? Esas ya son conjeturas de ellos. Pero lo que la Biblia dice, hermano, es que perseveremos en Jesús, eso es decir, estar en el Espíritu, ubicados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, para tener la confianza que Él va a poner en nuestros corazones cuando se manifieste. Y no nos apartemos avergonzados delante de Él en su parucía, en su presencia. ¿Dice cómo cambió el panorama? Pero la generalidad del pueblo de Dios está creyendo que hay una trompeta y que se van a ir para arriba, no importa cómo vivan. Eso es un engaño. En el tiempo de Israel, funcionando todavía como pueblo de Dios, fíjense que la mayoría de judíos confiaban en el templo. Y andaban ellos hasta con ídolos. Increíblemente, hermano, habían hasta homosexuales dedicados al templo. Y unas corrupciones horrorosas. Pero cuando los profetas llegaban con la voz de Dios para llamarlos otra vez a la comunión con Dios y su palabra, ¿sabe qué decían ellos? Cuando oían sentencias como que Jerusalén iba a ser arrasada: templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Y confiaban que el templo, como era el templo que el Señor había consagrado para sí,
que el Señor lo iba a respetar y que no iba a pasar nada por causa del templo. Cuando llegó Nabucodonosor, qué templo, ni qué sacerdote, ni qué nada, destruyó todo y se llevó los vasos de oro y de plata con que se libaba, hermano, ahí en el templo, en las cosas de Dios. No respetó nada. Desde ahí se perdió el arca de la alianza. Ya nadie la encontró. También cuando los hijos de Elí, que era el primer sacerdote, todavía no habían reyes en Israel. Era el tiempo de los jueces. Ya iban a ser el gran Samuel. Este Elí tenía 2 hijos sinvergüenzas, que se acostaban con las hermanas que llegaban a servir al Señor en el templo. Fíjese. Y que forzaban las ofrendas que llevaba el pueblo. Llevaban, hermano, diga usted, un carnero, y después del sacrificio lo iban a asar y le iban a dar su parte al sacerdote. Pero llegaba el sacerdote, hermano, o sus empleados a exigirle al pueblo que le dieran carne cruda, que no quería nada asado, que ellos iban a hacer su comida. Y le decía el ofrendante: está bien, toma toda la carne que quieras, solo espera que esto se presente delante del Señor y sea asado, ¿verdad? Y lo demás, coma todo lo que quiera. No, ahorita me la das, si no la tomo por la fuerza. Y eran abusivos con el pueblo que ofrendaba. Y el Señor estaba fastidiado de estos, hermanos. En eso los filisteos invadieron Israel y empezó la pelea. Y en la primera batalla perdieron. Y dicen: es porque no está con nosotros el arca de la alianza, por eso perdimos. Mandémosla a traer para ganar. Y cuando la han traído, los judíos celebran fiesta, que dice que temblaba la tierra de la euforia que tenían porque llegó el arca. Y hasta los filisteos decían: ya nos llevó el diablo, porque ya vino Jehová a la batalla, ya perdimos. Pero filisteos, para no servir a los judíos, sean hombres y peleen. Y resulta que con todo y arca de la alianza, Israel perdió. Lo máximo en expresión, hermano, de santidad, que era el arca de la alianza, se la robaron los filisteos y la pusieron en sus templos de ídolos. Y Israel perdió. Cuando Elí, el sacerdote, que tenía 98 años de edad, supo que el arca había sido capturada, se fue para atrás, se desnucó y ahí murió. Y los 2 sinvergüenzas, los hijos de Elí, a los 2 mató Jehová en esa batalla. ¿Qué arca de la alianza? Ni qué arca de la alianza. El Señor lo que quiere es obediencia, fidelidad, santidad. Y no estamos siendo legalistas con esto, sino honestos con lo que dice la palabra del Señor. Así que no hay cómo revertir eso, ¿verdad? Tenemos unos minutos para seguir hablando todavía. Lo que es la revelación, mi hermano. Qué hermoso es venir a la revelación de nuestro Dios. Cuando Dios enseña, hermano, no solamente por las Escrituras, enseña también con los tratos personales que tiene con su pueblo. Dice Pablo, refiriéndose a su propia persona, dice: no quiero que ignoréis, hermanos, dice, de la tribulación que nos vino, porque sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas y teníamos respuesta de muerte en nuestras circunstancias. Y aún yo, tuve respuesta de muerte en mi interior. Lo que tenía era una respuesta de muerte. Eran tales las circunstancias que él pensaba que no iba más, que iba a morir, porque la fuerza, hermano, de la paganidad estaba haciendo mella en él, ¿verdad? Las autoridades iban en contra, no solamente lo apaleaban, no solamente lo encarcelaban, muchas veces lo apedrearon y cuánta cosa le venía. Tuvo un encuentro terrible con los opositores y él estaba pensando que se moría. Respuesta de muerte, pero escuche esto. Y esto lo hizo el Señor para que yo aprendiera a no confiar en mis fuerzas, sino en Dios, que libra de la muerte. Y nos ha librado de la muerte. Y estoy seguro que nos seguirá librando. Vaya lección, hermano. Esta sí es exactita con el dicho que dice: popular pero certero. No hay mejor lección que la que entra por el pellejo. Sí, es ciertísimo, hermano. ¿Qué le pasa a usted cuando está en una crisis? Como ahora, ¿verdad? Qué espiritual se ha vuelto el hermano. No es tanto tu espiritualidad, sino la piedra que le está molestando en el zapato.
Pero bueno, ahí va aprendiendo uno que las cosas se arreglan en la oración y ponernos de acuerdo con el jefe que está arriba. Voy a decir algo tremendo, no con los payasos de la tierra, hermano. El jefe es el Señor y Él está atento a tu caminar y a tu hacer. Entonces Él enseña a través de las disciplinas que Él pone. Y no entendemos, hermanos. Lo tremendo es que nuestra naturaleza no entiende por las buenas. Si no nos mete en la Bartolina el Señor, no hacemos lo que su palabra dice que es necesario que hagamos. Entonces aquí está la revelación. No hay otra manera de que llegue lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces revela. Entonces la Biblia, hermano, las circunstancias, también nos habla Dios a través de ellas para que sepamos lo que debemos de saber, para que hagamos lo que debemos de hacer. Salirse de la Biblia es un suicidio espiritual. No dejarse tratar por el Señor, hermano, es el acabose. Vea este punto. Otra vez el apóstol Pablo: ningún representante del Señor como iglesia de Cristo lo superará nunca. Pero ese hombre le venían circunstancias difíciles. Y dice él que un demonio llegaba y lo abofeteaba. Y lo estaba oprimiendo. Y lo estaba, hermano, pues estresando, si podemos decirlo ahora con estas palabras nuevas, estrés. Y él, ya molesto, oró 3 veces al Señor, pidiendo al Señor: líbrame de este flagelo, líbrame de este asedio, esta opresión. Y nada. El gran apóstol con oraciones frustradas, hermano. La primera oración me imagino, porque no lo dice Pablo, pero me imagino que él decía: Señor, quítame esto, yo así no te puedo servir, estoy preocupado, estoy triste, estoy lamentándome, Señor, mi circunstancia es horrible. Y ninguna respuesta del cielo. Y a veces lo más triste es que cuando clamemos no sentimos que Dios nos está oyendo. Lo lindo es cuando si nos viene esa liberación y sabemos que ya el Señor nos escuchó. Pues la segunda vez, otra vez: Señor, mira lo que me pasa, mira lo que me hacen, Señor. Triste, lamentándose, se sentía en el suelo oprimido. Y nada. Como que no le importara al Señor sus circunstancias. Como que no lo oyera el Señor. Y ese hombre estaba acostumbrado a que el Señor lo oyera y le respondiera. La tercera: Señor, no aguanto ya esto. Ese enemigo me tiene apagado, me tiene maltrecho, me tiene dominado, acomplejado estoy. Hasta que el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Esa gratuidad con que lo pueden escuchar a uno, aunque uno sepa que como que no lo escuchara, el Señor te está oyendo. Bástate mi gracia, porque mi potencia en tu debilidad se hace grande, se manifiesta. Porque mi potencia se perfecciona en tu debilidad. Y le dijo, entonces le dice Pablo: entonces, Señor, me voy a gozar cuando soy débil, porque cuando estoy débil es que estoy fuerte. Qué contradicción, ¿no? Pero hay un animal, hermano, en la naturaleza que nos enseña eso: el búfalo. ¿Ha visto usted al búfalo? Es un animalote más grande que el toro, hermano. Sí, una fuerza descomunal. A mí no me gustaría que me dijeran: mire, si usted puede torear este búfalo o bufelear este búfalo. No, muchas gracias. Ni cerca estaría yo de un animal. Tiene una fuerza descomunal, pero cuando está cansado, más fuerza tiene. Dice uno: qué increíble. Más fuerte se vuelve. Hay que agarrarlo dormido, porque cuando está cansado, más fuerte es. Así es el que... ¿Se recuerda también de Israel? El faraón dijo: maten a todos los varones que nazcan de Israel. Y los oprimían con trabajo forzado, y era terrible lo que tenían los judíos de esclavos ahí en Egipto. Pero dice la Biblia: tanto más los oprimía Faraón, más crecía el pueblo. Dice uno que nosotros estuvimos en una obra en Guatemala, hermano,
que cuando llegamos, las hermanitas que se reunían, ni la cara daban, se esbozaban, hermano, y no, eran tímidas, no querían manifestarse, y estaban todas apagadas. Y una vez que veníamos nosotros hacia el templo, colisionamos con un carro que iba subiendo en una pendiente, porque ninguno de los dos nos percatamos y ¡pum! Y a Auri se hirió en la rodilla y le sangró, pero llegamos al culto. Pero esa vez el Señor derramó su espíritu de una manera tan grande que las hermanas que se esbozaban, que no sacaban la cara, empezaron a danzar con todo y banca. Se agarraron aquí y empezaron a danzar. Desarticularon todo, pero como eran buenos para la carpintería, luego las afirmaron. Pero fíjese, hermano, que comenzó un avivamiento en esa iglesia por el sufrimiento. Tanto más sufría el apóstol Pablo, mejor le iba en la obra del Señor. Porque mi potencia en tu debilidad se perfecciona. Entonces ya lo entendí, dijo Pablo. Quiere decir que cuando estoy débil es que soy fuerte. Y entonces es que voy a poner el poder de Dios en su tabernáculo. Es decir, un orden correcto. Porque no será mi habilidad, no será mi elocuencia, no será nada de lo mío lo que traiga la bendición de Dios, sino su misericordia. ¿Por qué cree usted que hay tanto ministro que se engríe, que cree que él es el grande? Soy el apóstol que puedo detener huracanes y no sé qué más engreimientos tienen ellos. Ese es estar muy equivocado. No han puesto, hermano, no los ha tratado el Señor para que se tabernaculice el poder de Dios. Creen que son ellos. Mis manos, la unción, yo soy el que bendigo. No, hermano. Sus manos muchas veces mugre lo que tienen. La presencia de Dios es la que puede bendecir a la gente. ¿Verdad? Una cosa tremenda. Dejemos hasta acá, mis hermanos. Puede preguntar de estos temas, hermano, lo que usted quiera. El próximo sábado, lastimosamente, no voy a estar, hermano. Tengo una emergencia y ahí ora por mí porque vamos a ir a arreglar una situación difícil en la familia. No hubiera querido viajar porque bien difícil es y es caro también, aunque encontré un pasaje más o menos. Pero voy a estar 8 días ausente y no voy a estar el sábado próximo. Pero ya veremos, hermano, cuando vuelva, ¿verdad? Vamos a estar estudiando de tal manera la palabra del Señor. Pero si por ahora tiene usted una pregunta, hermano, si le cabe alguna pregunta, hágala por favor. Lo que queremos es que usted aprenda en este seminario que estamos nosotros casi inaugurando. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, César tiene una pregunta. La persona dice, todos somos hijos de Dios. Cuando uno dice, tiene que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Me dice que somos de la naturaleza adámica, todos somos hermanos, porque somos de la naturaleza adámica. Bueno, sí, eso sí es cierto. Todos somos descendientes de Adán y su esposa Eva. Todos. No hay ningún ser humano que no lo sea. Judíos o gentiles, europeos, americanos, africanos, de Oceanía y de donde sea, todos somos hermanos descendientes de los mismos padres. Ahora, hijos de Dios, solo los que reciben a Jesús y se renuevan espiritualmente. A eso los llama el Señor hijos. Por eso dice, mirad de qué amor nos ha amado el Padre para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, pero nosotros somos hijos de Dios. Aunque no se ha manifestado todo lo que habremos de ser, dice. Cuando uno mira lo que vamos a hacer, hermano, es increíble. Cualquier sufrimiento en la tierra no es de comparar. Pero hijos de Dios, solo los que reciben al Señor. Dice, a lo suyo vino, a la humanidad. Mas los suyos, Israel, no lo recibieron. En el mundo estaba y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son hijos de Adán. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo no? Hijos de Adán. Hijos de Dios, los que reciben a Jesús según la palabra y los efectos que vienen después. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los testigos de Jehová no son hermanos, porque ellos No. Hermanos únicamente por la Son hermanos de cualquier otra nación, ¿verdad? Pero
hermanos de los que recibimos a Jesús como el Señor y Rey, nada que ver, nada que ver. Solo el que nace de nuevo es un hijo de Dios. Los otros son hijos de don Adán y de la señora Eva. Nosotros somos hijos de Dios. Como no hay más preguntas, mis hermanos, terminamos acá. A ver, José. ¿Y a qué se refiere cuando dice que toca la trompeta y todos se van? ¿A qué se refiere eso? Sí, es que también la Escritura habla de la trompeta, pero es una forma, ¿cómo se llama? Representativa de hablar. Por eso dice, y el ángel habló como con voz de trompeta, dice, pero no era una trompeta, estaba hablando fuertemente, ¿verdad? De una manera que se alerta, pero mejor está cuando dice la Escritura, que cuando suene la trompeta final, porque va a sonar la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero después el Señor habló, hermano, en el Evangelio de Juan, usted lo lee, que dice, y será que cuando los que están en el sepulcro escuchen la voz del Hijo del Hombre, los que la escuchen vivirán. Bueno, ¿es una trompeta o la voz del Señor? La voz del Señor. Pero es como una voz de trompeta, es decir, fuerte, de alerta. Entonces resucitarán primero, pero no es una trompeta. Y fíjense que eso lo supe yo porque me lo revelaron. Ahí le cuento después. Pero lo dice la Biblia, que eso es lo único que importa, ¿verdad? La Biblia dice como con voz de trompeta. Pero la voz del Señor es, hermano, la que va a resucitar a los muertos. Bueno, dejamos hasta aquí entonces. Cuando Jesús dicen que yo soy Elías y no sé, otros profetas, y ustedes ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Por qué solamente contesta Pedro? Porque no le preguntó directamente solo a Pedro, sino a ustedes. A todos. Fue el que contestó porque era el más intrépido quizás. Luego dijo, Señor, y como este era el más rápido, el Señor le reveló a él. Ahora es increíble, ¿verdad? No es que a todos no lo revela el Señor. Pues con esa inmediatez tal vez no, pero a los que están dispuestos, claro que les llega la revelación. Nosotros somos gente que nos revelaron. Por eso a Jesús usted no lo cambiaría por nada. Podríamos cometer muchos errores, pero no cambiar a Jesús. Eso ni se concibe. ¿A quién? Como dijo Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A los fariseos? ¿A los otros feos? No a ninguno. Al único que puede tener misericordia de nosotros. Pastor, hay una pregunta que siempre me la hacen, ¿no? En un caso, en el sábado pasado, una hermana mismo aquí le dice que quería hablar con usted, y ya que estamos aquí aprovecho. Dice la palabra, ¿verdad?, que cuando una mujer, ¿verdad?, o el hombre se separa, que dice que también si se vuelven a casar adulteras, ¿qué hay ahí, pastor? Jesús puso una excepción y dijo que el Señor, pues por supuesto no le agrada el divorcio, bajo ninguna circunstancia no le agrada, porque el Señor en el principio creó al varón y a la mujer, y los bendijo. Pero hay una excepción: cuando está la infidelidad, el ofendido inocente puede separarse si no puede perdonar el agravio. Pero primero está la misericordia, puede perdonar el agravio que recibe de su cónyuge, que le faltó, ¿verdad? Y eso es lo primero que se debe hablar, porque el Señor no quiere las disoluciones de los matrimonios, ¿verdad? Pero como es muy fuerte la traición, entonces le deja la oportunidad, si no puede perdonar, de separarse. Ahora, también se debe hablar desde la ley de la creación. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es que no solamente no es bueno, sino no puede. ¿Por qué cree usted todos estos problemas que se dan con los obispos y todo eso que está pasando, hermano? Porque les impusieron el celibato, donde no pueden ellos casarse. El hombre no puede vivir solo, entonces tiene que estar con su correspondiente mujer. Y cuando hay problemas de esta naturaleza, al inocente lo dejan con la posibilidad de casarse. En cambio, el otro tiene un grave problema. Primero tiene que confesarle su pecado al Señor,
apartarse de la situación, y si perdió su hogar porque no lo pudieron perdonar, tiene que estar buscando al Señor para que el Señor lo restaure, pero él no puede vivir solo. Es que la ley principal ahí es que el hombre no puede estar solo. Es un suicidio decirle, ya que usted metió la pata, ahora se queda solo de por vida. Pero igual dice, pastor, igual dice que si se volviera a casar, igual a usted, a eso es lo que... Sí, cuando no hay esa excepción, no se puede uno divorciar sin caer en un problema, al menos que sea esta excepción, esta forma, ¿verdad?, que le llegó el problema. Entonces la persona que no cometió el error, la víctima, está en la facultad de volverse a casar, que no adultere. Si no hubiera adulterio, fuera otro motivo. Sí. Así. Es que no me plancha bien la camisa. No, esa no es solución, no es razón. Es que ronca en la noche. No. Es que pega patadas ya dormida. No. Una pareja que uno de ellos no es cristiano y no se comprende que con el tiempo se separan. Uno de ellos, la persona que es cristiana, separada ya, puede volver a casarse. Cuando hay una persona que no conoce al Señor, hay atenuantes, porque incluso si la persona que no conoce al Señor insiste en quedarse casada con el fiel, con el cristiano, que no se separe, dice la Biblia. ¿Verdad? Ahora, si ese no quiere ya nada con la hermanita que se volvió aleluya, pues que se separe también, dice, que no esté ahí perruñando nada. Si él ya no quiere nada con ella, abandónelo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero sí, si el infiel quiere continuar con la cristianita, que no se separe la hermana, dice. En el caso de la persona que es cristiana, puede volver a casarse al conocer a un cristiano, casarse normalmente. Si está abandonada, sí. Pero no va a decir, no, a este que no es cristiano, lo desahucio y me voy a casar con el hermano que dirige el culto. No. Ellas... pregunta, pastor, porque cuando uno le predica la palabra a personas que hacen preguntas. Sí, es un tema picante. Pero el Señor, en términos generales, no quiere el divorcio de nadie. Pero como es un problema, ¿verdad?, que se da continuamente, hay una sola excepción, ¿verdad?, de que le faltaron, él quedó libre, pero no puede vivir solo. Y los que dicen, no, ahí se quedó todo, y si se casa adultera, a que se ponga él en el problema a ver si aguanta. No. Delante de Dios, delante de Dios. ¿Ah? Delante de Dios, pastor. Pues si fue él el que lo dijo. Es un extremo, pastor, ¿no? Y así extremadamente imposible de reconciliarse. De reconciliarse. Sí, pues, digamos, si la hermana se sintió tan ofendida, sus hijos tan ofendidos, no puede perdonarlo, porque no puede perdonar, tiene la facultad de separarse. Pero como no puede estar sola tampoco, se puede casar, porque el otro es como que se hubiera muerto. Y eso fue y fue el Señor el que lo instituyó, no es una interpretación de nadie. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Mucha gente legalista ha hecho mucho daño cuando le ponen cortapisas a los hermanos que tienen problemas en su matrimonio. La última pregunta, pastor, pero digo, ¿y un par de cristianos pueden estar sin casarse? ¿Cristianos no casarse? Claro, porque hay parejas de cristianos. Están en fornicación. Sencillamente. Casados solo civil. Bueno, Conociendo los caminos del Señor, no se casan, no. ¿por qué no pueden pedir la bendición de Dios? Ya es un descrédito, algo no está bien. Si están viviendo ellos. Porque lo bonito es traer el matrimonio al Señor, ¿verdad? Y decir, Señor, bendice nuestro hogar, ten misericordia de nuestros hijos. Eso es lo normal. Es muy diferente una pareja que no haya conocido al Señor. No, antes de conocer al Señor se pudo haber cometido un montón de errores que quedan perdonados cuando viene Jesús. Siempre preguntan también que si esa persona, así como dice el hermano, son cristianos los dos, tanto el hermano y el hermano, pero ahí tienen un problema bien grande, ellos se quedan con la duda siempre. ¿Pueden cenar? La cena es para que nos recordemos de la muerte del Señor. Si alguien está todavía que no puede casarse porque permanece casado con la otra persona, cosas así, que no lo dejen entrar al culto tampoco, pues.
Que no diezme, díganle al pastor que no diezme tampoco, a ver si le gusta. Que no lea la Biblia, que no ore. Eso es una contradicción. La Santa Cena no es para santos, sino para santificar.